soy Laura Estremera y hoy os vengo a hablar de la importancia del adulto, de la importancia que tenemos los adultos en el desarrollo emocional y en el acompañamiento de esas emociones de los niños y de las niñas. Hace tiempo se pensaba que las emociones no eran importantes y se le daba mucha más importancia a toda la parte racional y cognitiva. Lo mismo ocurría en la escuela. Hoy en día parece que eso ya se ha superado y que se tiene muy presente también las emociones. Lo vemos también en la literatura infantil y en otros aspectos relacionados con la infancia. Sabemos que las emociones son importantes. ¿Por qué? Porque utilizar esas emociones nos sirven de guía para conocernos a nosotros mismos, nos sirven para entender qué le pasa a los demás y así podernos relacionar, y también nos sirve para adaptarnos a diferentes situaciones y poder responder en consecuencia a esas situaciones. Las emociones además tienen relación con todo nuestro sistema inmunitario, con cambios hormonales que nos aparecen en nuestro cuerpo, así que poder entender estas emociones y lo que nos ocurre también va a tener relación con lo que ocurre por dentro de nuestro cuerpo. Pero, ¿cuál es la clave para un desarrollo emocional adecuado en los niños y las niñas? Pues yo creo que la clave principal la tenemos nosotros, los adultos, nuestro acompañamiento. ¿Cómo acompañemos esas emociones, sobre todo en las primeras etapas? ¿Y por qué digo todo esto? Porque en función de cómo nosotros acompañemos todo ese mundo emocional, ellos también podrán descubrirlo y podrán actuar en consecuencia. En primer lugar, nosotros como adultos, ¿en qué tenemos la clave? Pues en manejar nuestros propios sentimientos. A veces queremos enseñar desde fuera algo que no somos capaces de entender y de manejar en nosotros mismos. Esto ocurre cuando vemos a un adulto que ante el enfado de un niño le dice ¡no te enfades! Y está totalmente enfadado. O que ante la rabieta de un niño o de una niña, el adulto coge su propia rabieta y empiezan luchas de poder. Está conectando con esas emociones, pero no es capaz de manejar las propias, de separarlas de las de los demás. Entonces no es algo que se pueda enseñar desde fuera. Es algo que se vive en el momento, en las situaciones, y que los adultos debemos de saber manejar todos estos sentimientos y todas estas emociones que se nos despiertan. Por otro lado, ¿en qué tenemos esa clave para ese desarrollo emocional? Pues en el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro de los niños y de las niñas. Debido a nuestra pelvis, a nuestra estructura esquelética, pues los niños y las niñas de los humanos nacen antes de hora. Entonces su cerebro nace sin desarrollar y va madurando desde abajo hacia arriba, desde atrás hacia adelante y desde dentro hacia afuera. Todas las áreas del cerebro que tienen que ver con la empatizar, con la autorregulación, con ser capaz de controlar esas propias emociones, pues es un área que está en la parte más central del cerebro y por lo tanto es una central no más frontal del cerebro y por lo tanto es un área que tarda en madurar, que se desarrolla tarde. O sea, un niño pequeño o una niña no son capaces de controlar sus propias emociones o de tener en cuenta la de los demás. Es algo que llevará su tiempo. Pero además hay áreas en el cerebro, como pasa con la corteza orbitofrontal, que es una parte del cerebro que está en la parte más hacia afuera y más frontal, no madura sola, no es algo que sea cuestión de dejar pasar el tiempo. Es una parte del cerebro que tiene que ver con todas estas capacidades que además madura en relación de un adulto que le quiere, que le coge en brazos, que le mima, que le atiende. Es decir, cuando estamos cuando un bebé o un niño tiene un estado emocional intenso, si lo ignoramos, todo aquello no se va a desarrollar de una forma adecuada. Al revés, necesitan nuestra presencia, necesitan nuestro contacto, necesitan que estemos con ellos. Anteriormente, tradicionalmente se decía que ignorásemos a los niños y a las niñas, pero es que hay partes del cerebro que van a madurar precisamente en esta relación y en este intercambio y en este tratar bien a los niños y a las niñas. ¿Qué otro peso tenemos en este desarrollo emocional de los niños y de las niñas? Pues la importancia del vínculo. ¿Qué es esto del vínculo? Bueno, pues os he explicado que los niños y las niñas nacían dependientes. No se puede ser más dependencia y no se puede causar dependencia a un niño y una niña. ¿Por qué? Debido a que nacen de una forma prematura, nacen antes de tiempo como especie, en relación a otras especies, son altamente dependientes. Y necesitan forjar vínculos con personas que les cuidan. Y que no que les cuidan de cualquier manera, que les tratan bien y que atienden sus necesidades.
Y que además estos adultos que están con los niños son capaces de sintonizar, es decir, son capaces de leer lo que realmente está pidiendo el niño y la niña. Y no solo estoy hablando de alimentación y no solo estoy hablando de que tenga sueño. Los niños y las niñas necesitan también tacto, necesitan contacto, necesitan que les presten atención, que a veces parece en nuestra sociedad que si ya ha comido y ya ha dormido ya no necesita nada más. Pero hay otro tipo de necesidades, que atiendan su llanto, cogerlos en brazos. Son cosas que no los malacostumbran, como se ha pensado tradicionalmente, al revés, lo necesitan para favorecer esos vínculos de apego seguro. Un ejemplo, en cuanto a una hormona, la del estrés, el cortisol, el tacto y el contacto, el sentirse acompañados, no solo va a favorecer que se forme esa corteza orbitofrontal, sino que además va a hacer que descienda el cortisol y por lo tanto se descienda también el nivel de agresividad o de estrés de los niños y de las niñas. Y ya cuando son más mayorcitos, tenemos otro papel importante. Más mayorcitos me refiero, pues sobre los 2 años aproximadamente en adelante, ya empiezan a adquirir una función simbólica. Eso significa que gracias también a su lenguaje pueden ir modulando su pensamiento. Es importante también que cuando hay emociones les pongamos nombre y digamos lo que les pasa. ¿Vale? Veo que estás enfadado y vayamos poniendo todo ese vocabulario emocional para que ellos también de una forma simbólica puedan ir integrándolo. Y por supuesto, ¿qué otro papel clave tenemos? El de actuar y el de acompañar todos esos estados emocionales, todos los conflictos que surgen, que los conflictos surgen en la vida, pues vamos a acompañarlos, no vamos a negarlos, no vamos a cortarlos, vamos a acompañar todo aquello. Ahí también estamos ofreciendo herramientas para todo ese acompañamiento. Por lo tanto, la clave del desarrollo emocional de los niños y de las niñas, un peso importante, lo tiene el adulto que las acompaña en esas situaciones reales en las que aparecen. Si queréis más información, podéis leer mi libro, Ser niños acompañados, y también seguirme por las redes sociales. Nos vemos.